Hoy se está cumpliendo un deseo personal que tenía desde hace algunos años y era mantener una conversa tranquilo con un sabio de la tierra, con un gomero irrepetible del que todos los canarios deberíamos sentirnos más que orgullosos. Me estoy refiriendo a don Isidro Ortiz Mendoza, Premio Canarias de Cultura Popular en el año 2009. Un personaje que se ha ocupado y preocupado muy mucho de la cultura popular de la isla de La Gomera. Si bien el mes de noviembre nos contempla o le contempla 92 años, don Isidro, un honor que nos reciba en su casa y podamos hablar de lo que no se nos ocurra. Muy buenas, amigos. Buenas, don Antonio. ¿Qué tal? Bien. Si me hace favor, levánteme un poco más la voz, Sí. porque yo ya no estoy bien de audición, ¿sabe? Y si me grita, oigo mejor. Yo levanto la voz, que Sí, para eso tengo sí, sí, un chorro. sí. Estamos en Chipude, lugar donde usted nació hace ya, si viene noviembre, 92 años, ¿no? Pues sí, ciertamente. Y sigue viviendo en Chipude. Sigo viviendo en Chipude y aquí pienso seguir hasta que el destino lo mande. Sí, señor. Me gustaría, bueno, rememorar su niñez, su juventud en Chipude. Pues, hombre, lógicamente, para poder comer había que trabajar y trabajar desde que uno era chiquito, ¿no? Agricultura fundamental, ¿no? Sí, señor. Aquí lo primero que había que hacer un niño no era ir a la escuela, era aprender a guardar las cabras en lo que no estaba sembrado y cuidarlas de que no se fueran los sembrados a comerse lo que había sembrado, ¿sabe? Porque aquí en vez de agricultura, en estas alturas de la isla, había más que agricultura, había labranza, donde se cosechaban los cereales, cebada, trigo, garbanzos, legumbres de toda clase, en todos estos bancales que se ven en estas lomadas de la isla de La Gomera, en lo alto. Unos bancales desangelados en este momento, según hemos podido ver cuando veníamos hacia aquí, ¿no? O sea, ya no se planta, no hay agricultura en la zona, ¿no? No, aquí es la zona, lo que queda de los bancales son las paredes no enteras. Estos son testigos de la vida que hubo en aquellos tiempos, cuando en los años 40 y pico, 50, 40 y pico, empezó a emigrar la gente de aquí a otros países. Y ya en esos tiempos empezó a menguar la población de esta isla, cuando en esos tiempos se encontraba en 30 y pico de mil habitantes. Mire la diferencia de población de aquellos tiempos a hoy, que son 18.000, pero si hay 10.000 de aquí ya es bastante, porque muchos hay censados en La Gomera pero viviendo fuera, ¿sabe? Las labores de echar una mano en casa, pues siendo unos chiquillos pendientes del ganado, como decía. Sí, los chiquillos en ese tiempo, ya le dije, lo primero que hacíamos era acompañar a otros mayores a guardar las cabras mientras él cogía la hierba, descardando los sembrados y todas esas cosas. El niño se ocupaba de que la cabra no se acercara al sembrado para que no se comiera la espiga, ¿sabe? Luego después ya el que podía, pues iba a la escuela, que eran pocos, y el que no podía ir a la escuela pública, pues por la noche
tendría tarde-noche, tenía que pagar en este lugar tanto mensual por ir a recibir 2 horas de clase. Y también recibió clases de artesanía, o por lo menos se interesó por la artesanía, desde muy joven, ¿no? Sí, mire, la artesanía aquí, en mi niñez, la practicaba mucha gente, porque como les estoy diciendo, estas cementeras, estas labranzas se hacían con vacas y arados. Entonces, en cualquier momento de la siembra, se rompía una pieza del arado. Uno tenía que ir previsto con herramienta y madera para hacer un cuño que se rompiera, una orejera, lo que fuera del arado. Y ya ahí se estaba ejerciendo la artesanía. Sin eso, el gañán no era buen gañán, sino sabía construir la pieza que le faltaba a su arado. Aparte habían otros súper artesanos que son los que fabricaban los arados, ¿sabe? Pero la habilidad con la suela en las manos, modulando la madera, había que tenerla todo el que trabajaba, casi todo, un gran porcentaje de la gente aquí. Y desde luego con esos planteamientos era, pues de alguna manera, trabajar comida de subsistencia y había que buscar otros rumbos. Ya lo decía usted antes, la emigración fue pieza fundamental y usted con escasos 20 años, 20 y algo, emigra a Venezuela. Yo hice primero el servicio militar, me tocó hacerlo en África. En Sidi Ifni hice el servicio militar, estuve allí 18 meses. Después vine acá y de aquí me fui a Venezuela y estuve en Venezuela 10 años. Ese fue yo ya me fui en el año 55 para Venezuela. En ese tiempo estaba emigrando la mayoría de la gente. En ese fue el tiempo que esta isla se quedó casi despoblada, porque paralelo a los viajes a Venezuela, empezó también la exportación y siembra de tomates aquí en estas islas, donde se podían sembrar. Y la gente que no se podía ir a Venezuela, se iba al sur de Tenerife, a la cosecha, a sembrar los tomates en Tenerife, ¿sabe? De tal forma que esta isla casi quedó despoblada en esas décadas, en esos tiempos. Con la gente que se fue y salió muelle afuera, se fueron sus costumbres. De los que se fueron, tardaron mucho en volver, unos y otros, y nunca volvieron todos los que se fueron. Cuando los que nos fuimos, que me voy a incluir ahora, regresamos, de lo que dejamos aquí no quedaba, se puede decir que nada. Y si hablamos de costumbres, cultura, sobre todo folclore y comunicación, nada. Me voy por necesidad, pero con el pensamiento puesto en volver, que también era una necesidad. Tenía usted claro que la riqueza, de alguna manera, estaba en su propia isla, ¿no? Podemos hablar de eso que se había estado perdiendo, tambor, romance, silbo, valores autóctonos que se estaban perdiendo. Y pregunto yo, don Isidro, ¿el planteamiento de volver pudo ser un silbido que le diera upalupa? Pues casi no se oía en La Gomera, casi no se oía. Algún pastor escarriado que quedaba por esas montañas silbaba, porque cuando yo vine aquí ya en los barrios se estaban instalando unos teléfonos que valían para la comunidad, de tal forma que si una persona que vivía aquí todavía tenía un familiar en Tenerife trabajando en los tomates, pues podían ya comunicarse por el teléfono y no por cartas como hasta entonces y siempre. Por ejemplo, el de allá llamaba y dejaba el recado en el teléfono que a las 3 de la tarde que estuviera yo en el teléfono que quería hablar conmigo. Estoy poniendo un ejemplo. Y el de la persona de donde estaba el teléfono, pues ya me pasaba el recado o me llamaba
que fuera a las 3 de la tarde que mi familiar quería hablar conmigo. Ya ahí era lo que quedaba del silbo, únicamente eso, porque lo que se hacía hasta entonces cotidianamente ya ahí se estaba perdiendo, porque no era una comunicación diaria y de a toda hora. ¿Sabe? Ahí ya estaba menguando esa comunicación silbada. O sea, ese lenguaje del silbo, quería decir. Digamos, La Gomera, desde luego, suena, afortunadamente hoy todavía, suena a identidad. Escuchar chácaras, tambores, silbo, sigue sonando a identidad. Pues sí, hoy sí, pero entonces no. ¿Sabe usted por qué? Yo tuve la suerte, digo la suerte, de preocuparme por eso un poco. En 1982 había aquí un cura de La Palma, por cierto, y yo ya había empezado el programa Tenderete, y yo estaba mirando en Tenderete como de todos los pueblos, de todas las islas, iba grupos folclóricos a exhibirse por televisión y que desde todo el mundo vieran pues la expresión de cada isla. Y La Gomera estaba encerrada, no había nada aquí que exhibir. Y entonces le dije al cura si él quería hacerme el favor de ayudarme a formar aquí un grupo folclórico. Quiero que usted me ayude a buscar la juventud, que la consigue más fácil que yo, y yo me voy a ocupar de buscar el cuerpo musical con la gente mayor, que entre ellos está mi padre, y son los buenos tocadores de antes, y formar aquí un grupo que podamos también dar a conocer lo nuestro por televisión española, y así se conoce en todas partes. Estamos hablando entonces de la creación de los Magos de Yipude. De la creación de los Magos de Yipude. Ahí se formó ese grupo, se le puso el nombre de Magos, una cosa que hasta entonces el nombre de mago era una palabra despreciable, de un rastrojo de por allá. Esto para los pueblos costeros, la gente de la meseta, la gente del campo éramos eso, gente de segunda o tercera clase, ¿saben? Y ignoraban lo que la palabra magos quería decir o representaba verdaderamente. Y el planteamiento estaba claro que había que preservar y divulgar romances transmitidos de generación en generación. Ya que mencionó el programa Tenderete, recuerdo con agrado la recreación del velorio de los angelitos. Pues sí. ¿Nos puede recordar? Ahí entró todo eso, porque desde que empezamos a expresar el romance, en el romance va explícito, en todas esas historias que se cuentan, va implícito 8 siglos de árabes en España, la invasión francesa en España, los 7 pares de Francia, hay un romance que lo menciona también, y luego después, aparte, el velorio de los angelitos. Ese velorio de los angelitos aquí en La Gomera no se conocía ni en ninguna parte, porque solamente estaba ni siquiera en la tradición oral existía, porque como eso era cosa de magos, la gente se avergonzaba ya de ser mago y se avergonzaba de ir al pueblo de la costa, porque allí todo el mundo le llamaba mago y se sentía inferior, no se paraba a decir lo que valía, sino que lo tenía siempre encerrado dentro y pensaba de verdad que era inferior. Bueno, pues este velorio de los angelitos a mí me había sonado por alguna parte. Y empecé a indagar y una señora de Los Realejos, Carmen Nieves Luis, puede ser que ustedes la conozcan. Sí. Y en ese tiempo que empezamos aquí el grupo Los Magos de Yipude,
Yo la conocí a ella y le dije, Carmen Nieves, mira a ver si en la universidad existe algo que diga que en La Gomera los angelitos se enterraban cantándoles. Y entonces fue cuando ella fue a la universidad y encontró los escritos de Juan Betecur Alfonso, que estuvo en La Gomera, y ese dejó esas manifestaciones, que fue cuando yo ya me ocupé de divulgar esto, de averiguar cómo fueron los romances, cómo se hacían en los velorios. Por aquí el último niño que se le cantó era de un tal José García, y era el padre el primero que tenía que cantar cuando el niño se moría. Llegaba el padrino y cuando el padre estaba llorando al niño, le decía el padrino, compadre, eso no puede hacerlo usted. Usted agarra el tambor y cántele a su niño. Entonces, ya insistido por el padrino y la madrina, agarra el padre el tambor y le canta este pie de romance, dice, muere el hijo, canta el padre, Dios, qué ingratitud tan grande. Ese es el pie de romance que cantó este señor. Luego había otra muchacha, otra niña en Erquito también, que son unos casos que quiero relevar aquí para que se conozcan también. Se llamaba Hiloria. Entonces, esta niña cuando vino a bautizarla de Cerquito aquí en Chipude, tenía de padrinos un elemento que estaba recién llegado de Cuba. Un hombre que se había ido a Cuba, compró unas tierras aquí, ya cuando tenía unas tierras ya era un señor que tenía donde coger de comer y ya era un rico. Y entonces le cantó el padre en la iglesia cuando ya salían de bautizarse, le cantó al padre de la niña y dice, qué buenos padrinos tienes, Hiloria, si no te mueres. O sea, mira cómo fue la cosa, que entonces en las mortandades infantiles que habían, la niña, el mismo traje que trajo a bautizarle, le sirvió para mortaja. Y cuando murió, salía, fue cuando le cantó también, dice, quiero y me guardes, Hiloria, un sitio para mí en la gloria. Incluso los vecinos, incluso en la despedida, le mandaban unos recados. Sí. Esto viene. En Vallerán Rey había también, voy a citar el último caso en Vallerán Rey. Bueno, cuando el niño se moría, el padre era quien primero le cantaba, mientras la madrina lo agarraba en brazos y mientras el padre cantaba, ella le daba la vuelta al recinto con el niño en los brazos bailando con el padrino, el baile del tambor. Y luego se lo entregaba al padrino y daban otra vuelta al recinto con el niño en los brazos del padrino. Y seguidamente lo ponían en el lecho donde ya empezaban los encargos para que llevaran más allá. Y entonces una le encargaba, mira, fulanito, cuando llegues al cielo y veas a mi padre, le dices que ya yo crecí, ya me casé, ya tengo niños tal, y para que te acuerdes te pongo esta cinta roja, o te pongo esta cinta azul, o te pongo esto, de tal forma que cuando fueran a enterrarse al día siguiente el angelito, la caja iba toda de colores, de cintas y de flores, ¿sabes? Y en Vallerán Rey, que era el caso que iba a citar y que me quedaba por citar, no, esto era Arure. Fue donde se hacía eso y se practicó eso. Era María del Pino la que se murió en Arure. Y lo que le cantaban allí, le cantó el padrino, que en el romance figura, desde el cielo, María del Pino, ruega a Dios por tu padrino. La madre le cantaba, te vas para el cielo María y tu madre enternecía no sé qué. Pero el último que se enterró cantándole y bailándole, fue en Vallerán Rey. Porque los familiares de los niños muertos
iban a los pueblos costeros al día siguiente y desde que los veían, decía, ya empezaban a hacer burla de él. Mira tú el mago este, cantándole a una criatura que se muere. ¿Dónde se ha visto? Cantándole a la criatura que se mueren. ¿Dónde se ha visto eso? Que arriba y que abajo. Donde últimamente lo hacían ya a puerta cerrada, ocultando el muerto y la costumbre. Y esa vez en Vallerán Rey, ya cansados de verse burlados, hubo un niño de 7 años que se riscó y se mató. Y no le cantaron ni le hicieron nada cuando lo enterraron. A eso se entendía que cantándole y haciéndole todas estas cosas, el niño, si era menor de 7 años, llegaba más rápidamente a Dios. Y ese niño se enterró sin nada. Y al día siguiente, los vecinos se juntaban siempre en una huerta a ensayar y a tocar, que eran las diversiones que tenían, por las tardes. Y una tarde, a los días siguientes, estaban los vecinos cantando y tocando y romanceando en una huerta en Vallerán Rey, frente a la casa del padre del niño muerto, que se había enterrado sin toques ni nada. Y entonces él estaba asomado a la ventana y mirando el toque de morir. La mujer lo agarró y le dijo, mira, agarra tu tambor, no hagas caso de lo que te diga la gente, vete para allá y cántale ahora mismo a tu niño allí, no tengas miedo ni vergüenza a nadie. Él se llamaba Cristóbal Llenea. Cuando ven ir a Cristóbal, bueno, ahí viene Cristóbal, hay que dejarlo cantar cuando llegue. Y entonces llega Cristóbal y el pie de romance que él cantó fue, dice, un ángel mandé para el cielo, y si no canto me muero. Un ángel mandé para el cielo, y si no canto me muero. Ese fue el pie de romance que cantó Cristóbal. Y ahí es donde yo quiero reflejar la costumbre esta que hubo del velorio de los angelitos, que se le cantaba y se le bailaba, si eran menores de 7 años, con la ilusión de que llegaban más rápidamente a Dios, porque así lo creían. Y eso se practicó, don Isidro, hasta mediados del siglo pasado, años 50, 60. Esto se practicó hasta finales del siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII. Sí, señor. O sea, el Sí. 19 ya no... cuando empezó el siglo XIX, ya eso empezó a decaer. A decaer, sí, señor. Sin embargo, bueno, la divulgación las muestras del romancero en La Gomera, pues se centran también en encuentros festivos, como por ejemplo pueden ser años nuevos obligados a salir a la calle. Sí, eso, aquí habían, igual que en todas partes me creo, los años nuevos fueron creados con el fin de recoger limosnas para el niño Jesús, de tal forma que antes que años nuevos se llamaban los aguinalderos del niño. Y esos aguinalderos del niño llegaban el 23 por la noche, o sea, por la tarde, se reunían y determinaban dónde iban a ir el 24 por la noche. Cómo se distribuían entre ellos, porque habían muchos tambores, hacían muchos grupos y se reunían ahí para no encontrarse en el camino, cada grupo hacía una zona. Y luego el día de enero por la mañana ya se reunían ahí, lo que traían lo convertían en dinero, porque llegaban a las casas, y digo por qué lo convertían en dinero, lo voy a explicar. Llegaban a las casas tocando, pedían permiso, si les daban permiso o no les daban permiso y les daban cualquier limosna para el niño, o no les daban permiso ni limosna, o sí les daban permiso y limosna, y aparte de eso, convidados con lo mejor que hubiera en la casa.
Así se desarrollaban los cantos de Años Nuevos. ¿Y qué pasaba? Que en metálico recogían las monedas que les dieran y había un depositario. Y habían también otra gente que traían el grano, cuando no había dinero, pues agarraban a lo mejor grano, cebada, legumbres, lo que fuera, y les decía, al día siguiente ellos llegaban con esos granos al comercio, los dejaban allí vendidos, lo convertían en dinero, que unían al de que ya llevaban y se lo entregaban al día siguiente al cura. Al cura. Sí, Venía a ser lo que de alguna manera en otras islas estaban lo de los finados, lo de los ranchos de ánima y los ranchos de Navidad. No era igual porque aquí los ranchos de ánimas también estuvieron, también existieron. Aquí eran los ranchos de ánimas cantarle a los difuntos. Eso, a todo el que tuviera un difunto en el más allá, aportaba algo para comprarle velas y rezarle unas misas a los difuntos que hubieran más allá, y de esta manera les iban cantando por todas las casas y recogiendo también lo que podían recoger y se lo llevaban para la... Estos fueron todas cosas de la iglesia. Ya digo. Pero después, claro, estaba las cuestiones festivas, cualquier fiesta, en este caso en el pueblo, pues había que salir a la calle a cantar y a bailar, claro. Sí, mire, esos dos factores pues fueron en esos tiempos de los rayos de ánimas y los años nuevos. Pero aparte de eso, también en el 24 por la noche de diciembre, ese era el día de nacimiento del niño. Ese día, esa noche, todo el mundo iba a la iglesia, no solamente aquí, en todas las iglesias, a hacer recitaciones, a cantarle al niño, a cantarle a la Virgen, a hacer pues, versos que se preparaban para el evento y tocaban los tambores y tal. Eso, cuando yo vine de Venezuela, en los años 60, se dejó de hacer. Por dos cosas. Una, porque ya no quedaba gente para eso. Segunda o primera, que había un obispo en Las Palmas, el nombre no lo recuerdo, que prohibió esa manifestación popular dentro de las iglesias ni en las procesiones. No podía haber otra cosa sino el Ave María. El obispo Pildain. ¿El obispo? Pildain. Pues sí, señor, ese mismo. Entonces era del tiempo de la sesión femenina también, que era la que establecía el Ave María y también contribuyó con él a que se apartara toda manifestación popular. De tal forma que entonces quedó en La Gomera, en el Migua quedó un grupo que lo patrocinó Lili Ascanio, se llamó Coros y Danzas del Migua y Agulo, que eso lo tenía Lilipa cuando habían ferias de turismo en la península, iban y muchas veces se trajeron el primer premio. Se trajeron premios de allá bastantes, lo hacían muy bien. Hasta que llegaron los magos de Chipudé después. Cuando los magos de Chipudé llegaron, ellos resurgieron y se formaron en La Gomera dos grupos folclóricos, de la cual más, dos grupos folclóricos buenos. Y pasó eso, no sé por dónde íbamos ya. Sí, la recuperación de los romances obligatoriamente, ¿no? De los romances, sí señor. Pues fue esa la recuperación de los romances, fue cuando se formó este grupo folclórico, ya volvieron otra vez a surgir y volvieron a aparecer todos esos romances que quedaban en recuerdo, no siendo los ya perdidos, que se han quedado muchos. Que eran transmitidos de generación en generación, porque creo entender, don Isidro, que cada familia tenía incluso sus propios romances, ¿no?
Bueno, eso era una cosa, eso era lo que eran coplas, porque sí habían unos libros que lo llamaban cartapasos, que traían mucha historia de esa de romances, y eso había mucha gente que se lo aprendían, y luego había mucha gente que con oírlos cantar un par de veces ya los grababan, les quedaban grabados en la mente. Estos mismos que le estoy diciendo, de los que hacen referencia, por el monte va la niña, pues solo va y no va perdida, Rosaura, hija del rey no sé qué tal, de Cádiz para no sé dónde salió una fértil fragata, lleva 3 hijos con ella, vestido de carne humana, algo así. El uno es de 9 años, el otro a 3 no llegaba, el otro es de 4 meses, que a sus pechos lo criaba. Y luego esa fragata frente de Argel, pues naufragó, ella escapó con los niños, la compró uno muy rico para servicio de su casa. 3 meses vivió con ella sin haberle dicho nada, y al cabo de los 3 meses, un día el moro la llama: venga acá, doña Francisca, sabrá que su amor me mata, quiero gozar su hermosura, que me apetece gozarla, no lo quiera Dios del cielo ni la Virgen soberana, que yo reniegue de Dios, tampoco la Virgen Santa. Y luego por ahí sigue. Esas son historias bonitas que se relacionan, ¿sabes? Y tanto que lo son. Y digo yo, le estaba escuchando ahora, romances, improvisaciones, y aparece un interés por el silbo. Era una herencia que, bueno, como usted decía antes, aparece en los teléfonos, pero aquí siempre la comunicación, desgraciada o afortunadamente, tenía que recurrirse a eso, y se estaba perdiendo. Y fue un empeño personal suyo el recuperar la tradición del silbo gomero. Pues sí, mire, ya le digo que en los años 1982 empecé con el grupo folclórico, pero en 1988 ya había un grupo folclórico en cada pueblo de La Gomera, porque a las expresiones del grupo folclórico de Yipude, en todas las fiestas de La Gomera y en las propias de Yipude, venía la gente de la isla, y ahí se copiaban, gente mayor que tocara quedaba todavía en todos los pueblos, que no habían podido salir, y esa gente, pues también con los niños que se ilusionaban, formaban sus propios grupos, de tal forma que del 82 al 88, 6 años, pues La Gomera ya, el tambor y el romance estaba garantizado ya, garantizado. Y entonces fue cuando me vino a la mente lo del silbo. No se oía silbar. Ya dije antes, algún pastor por esas montañas, pero ya poco. Y me fui a la escuela aquella, me dio por ir allí a hablar con el director del colegio, de Valleranrey era él, por cierto, y le pedí permiso para que en la hora de recreo, de forma optativa, a los niños que quisieran, que yo les enseñaba a silbar, a ver si podíamos recuperar el silbo. Pues el señor aceptó. Él de silbo no sabía nada tampoco, y él se quedaba pues alucinando cuando me oía explicarle a los niños. Y al poco tiempo habían ya niños allí que se daban órdenes, se mandaban a sentar, a levantarse, ven para acá, vete para allá, y ya empezó a caminar el silbo ahí. Cuando el director vio esto, fue cuando hizo el cuento en Valleranrey a las asociaciones de padres, y desde abajo me propusieron si yo quería bajar a Valleranrey en la misma forma, darle esa media hora de clase a los niños. Sí, hombre, como no, yo bajo. Ya me pagaban el desplazamiento abajo y algo más. Y entonces, pues, bajé. De ahí ya fue una llama que se prendió y se extendió a las demás APAs de la isla de La Gomera. Entonces, cuando ya un día me llama la directora insular de APAS,
para que, y si yo quería dar clase en Vallehermoso y entre otros sitios, o sea, dedicar ya los días de la semana a eso. Digo, sí, pero mira, eso solo no se puede hacer. Entonces vamos a hablar con la Delegación de Educación de San Sebastián. Fuimos, hablamos con la delegación, con el inspector, la conformidad de todos ellos. Creemos que sí, que es positivo. Ya vamos a hacer un proyecto, pedir permiso al gobierno de Canarias, hacer un proyecto que presentar para que él costee el poder dar esta clase. Y entonces todo eso se consiguió en ocasión que en esos tiempos vino acá la Consejería de Educación, vinieron unos cuantos, y el consejero de Educación en ese tiempo era Marino Alduán. Y cuando, como ya estábamos en esto, liados, el delegado de Educación en San Sebastián y el inspector dicen, hoy les vamos a hacer una exhibición de silbo, para que ellos vean cómo se comunica aquí la gente. Búscate uno que tú conozcas, que sepa silbar bien, y se lo vamos a hacer. Entonces me busqué un elemento que me llevé conmigo, nos pusimos en San Sebastián, ellos abajo en el muelle, en una piscina, en un club que hay allí, y con el fulano este a que yo busqué, y yo me fui con otros de ellos arriba al parador. Ellos se comunicaban por teléfono lo que debíamos decirnos, lo que yo debía ordenarle al otro que hiciera. Entonces yo desde arriba le decía al otro cuántos mensajes me mandaban, se lo decía yo al otro. Y al ver que el otro lo ejecutaba, pues mira, ellos salieron de allí, pero es que no se lo creían. Y cuando ya terminamos, cuando nos reunimos en la puerta del Ayuntamiento de San Sebastián, allí fue cuando él me felicitó, Marino Alduán. Digo, mire, yo le voy a decir una cosa, señor. No sabía ni que era consejero ni quién era. Digo, esto yo creo que en La Gomera es necesario llevarlo a las escuelas, porque esto es un bien cultural que tenemos y es milenario. Esto no hay fecha de principios. Desde que hay gente en La Gomera, esto se ha usado y esto ha sido muy válido en esta isla. Está en peligro de extinción. Dice, como ¿qué ave cree usted que puede estar en peligro de extinción? Digo, como si fuera el águila. Esto es lo más grande. Y entonces el hombre sí lo vamos a procurar, lo vamos a hacer al poco tiempo. Ya quedó gestionado el que se pudiera legalmente dar clase en todos los colegios, pero de la misma forma, de forma optativa fuera. Pero más tarde vino un político de La Gomera también y presentó un escrito al gobierno de Canarias, que fue Pedro Medina Calero, para que esto se introdujera en las clases de los colegios como cualquier otra asignatura. Entonces en el Parlamento lo aprobaron. Y para no ponerlo como única asignatura, como ya los niños están tan cargados, lo añadieron a la asignatura de lengua. O sea que está dentro del área de lengua, está el silbo gomero. Y así se empezó a dar por primera vez dentro de las clases. Ya al aprobar el gobierno de Canarias y empezar a darlo ya en las clases, ya esto pasó a la universidad y en la universidad tuvo que formarse esta comisión, una comisión de seguimiento en la que figura don Ramón Trujillo, lingüista, Marcial Morera, toda esta gente, y ya se formó esa comisión de seguimiento que la componíamos 12 personas, incluyendo los docentes que estábamos dando las clases, 2 ya en este caso. Y así empezó a caminar el silbo. Hasta entonces del silbo no había nada escrito. Don Ramón Trujillo ya había escrito un libro sobre el silbo de La Gomera, pero se basó en los fonemas que el silbo produce cuando se expresa. Pero yo en la escuela, como no tenía ningún material didáctico con qué poder enseñar a los niños, yo me vi en la necesidad que quería mandar deberes como
todas las demás asignaturas para que ellos me hicieran durante la semana y no tenía formas. No se daba más que una sesión semanal en las clases. Si no tenía algo para que ellos practicaran, pues podía perderse. Pero usted creó un método, el silbeto, el silbeto, Sí, a través de eso. sí, ahí fue que inventé llevar las palabras a la pizarra tal como suena cuando son silbadas y me salió el método del silbateo. ¿Y usted notó interés en los chiquillos, en la juventud, por interesarse por el silbo? Porque claro, primero se lleva a clase, digamos que se consolida y después se vuelve a sus orígenes, ¿no? Los mismos chiquillos lo sacan de clase y lo devuelven al pueblo, ¿no? Sí, pero mire, es que los niños en ese tiempo empezaron con una ilusión tremenda. Ellos no habían oído eso nunca. Y yo les contaba que la gente antes se comunicaba así. Los abuelos se lo contaban también. Los padres ya no les contaban nada porque no sabían si ni lo habían oído. Entonces los niños y todo el mundo se interesó. Los padres porque querían conocer también ese lenguaje. Los abuelos porque querían volver a ver esa expresión en La Gomera. Y los niños pues porque les dibujé en la historia tal que se ilusionaron y entonces aprendieron a silbar, pero en muy poco tiempo mucha gente aprendieron a comunicarse. Y oiga, y llega el planteamiento de que el silbo gomero sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. Estas son palabras mayores e importantes, ¿no? Sí, bueno, mire, la verdad es que desde estos tiempos que yo le estoy contando, hasta que se hizo Patrimonio de la Humanidad, este lenguaje silbado de La Gomera, yo creo que esto fue bien merecido porque es uno de los ancestros mayores que tiene Canarias. Esto es la historia de una isla que nunca se le pudieron hacer carreteras, de una isla que no tiene una llanura, de una isla que vivió pues muy precariamente, ya su orografía lo dice, sus bancales lo dicen, vuelvo a nombrar los bancales, y usted remóntese otra vez a aquellos tiempos que se vivía en La Gomera aún sin zapatos y había que llevar un mensaje de un pueblo a otro pueblo y había que bajar la ladera, cruzar el barranco, subir la otra barrera. Si no hubiera sido el silbo era una necesidad plena en la isla de La Gomera, un asunto que se estaba practicando todos los días, todas las noches y a todas horas, porque igual que hace el teléfono hoy, hacía el silbo entonces en ese tiempo. De noche para pasar cualquier novedad, porque para otra cosa de noche no podía ser, para cualquier persona que se moría, cualquier novedad que hubiera, eso se emitía de noche y la gente se enteraba, pero de día en todas las labores que se hacían en el campo y en la vida cotidiana estaba el silbo. Igual la madre de los niños que estaban jugando, vengan ya que vamos a almorzar, llamen a su padre que está trabajando, que venga a tal hora que lo esperaran aquí. Llamen a su padre que traiga ya las cabras, que es hora de ordeñar. En fin, en todo lo que se moviera estaba el silbo. Y que ya venía desde la época de los primeros pobladores de La Gomera en su lucha contra los castellanos. Mire, eso, la origen del silbo y de dónde vino, en La Gomera, este silbo articulado, no hay quien lo diga. Algunos dicen que hay otros lugares del mundo donde en su lengua, en su idioma,
articulan el silbo. Ramón Trujillo dice, y yo comparto, que el silbo de La Gomera fue esta articulación inventada aquí mismo, por las condiciones del terreno, porque en todas partes del mundo se silba, pero hablar así y volverlo un lenguaje en otro sitio no se conoce. Las chácaras, los tambores, también autóctonos, ¿o se sabe de dónde vino? Pues los tambores creo que de África vendrían, ya que son el instrumento más viejo del mundo, dicen que es el tambor, y de África vino. Ahora las chácaras ya aquí creemos que vinieron de Cuba con la chácara reciente, la chácara vino ayer. Antes estaba el romance, el tambor y el romance. En la chácara hay pocos años que le acompañan al tambor. Es un acompañamiento. Y la procedencia de las chácaras aquí, que yo sepa, vino de Cuba. Oiga, no hemos hablado de, vamos, toda manifestación, tal. Las cuerdas llegaron tardías a La Gomera, ¿no? Pues sí, llegaron tardías. Se dice que llegaron tardías, pero yo aquí siempre las he visto. Usted sabe lo que aquí ha pasado, que en La Gomera el sello folclórico de esta isla siempre fue el tambor y el romance. La cuerda aquí siempre existió, de tal forma que los bailes de cuerdas también los hubieron. Las púas que se echaban unos a los otros, de eso hay testigos, o sea, y lo está en la historia como en otras islas. Y la cuerda creo que existió, lo que aquí no venció nunca el tambor. No venció. Las cuerdas no vencieron nunca al tambor, ¿no? No. Se imponía el tambor en las fiestas tradicionales, tal, pero llegaron a fusionarse en determinado momento, vamos, más que fusionarse, estaba la parte del tambor y el romance, y después, bueno, dentro de la fiesta podría aparecer también alguna parrandita o tal. Sí, cómo no, cómo no. Eso también pasaba. Mire, hoy los tambores, hoy todo ha cambiado, hoy no es igual que antes. Antiguamente, en la fiesta de Chipúdere, se la voy a mencionar, en la fiesta de la Jerón, que hay hasta una romería, en la fiesta de Las Rosas, que es una de las fiestas grandes donde se manifiesta el tambor y el romance en La Gomera. En cualquier plaza de esas, antes se reunían a lo mejor 40, 50 tambores, pero habían 4 o 5 núcleos de toque y de baile en la plaza. Hoy no es así, hoy donde suena un tambor allá se juntan 40 o 50 si hay. Así esto no puede salir bien, no sale bien. Como se ve hoy, sí sale bien y así les gusta a la gente de hoy, pero antes no era así. Antes se juntaban 4 o 5 tambores, antes de haber chácaras, tocaban, cantaban, se expresaban con el baile, con las mudanzas, de tal forma que el que venía de fuera veían a este grupo, veían cómo cantaban, cómo bailaban, iban al otro, veían que lo estaban haciendo de forma distinta, según el pueblo, porque cada pueblo tenía sus mudanzas y algunos pueblos tenían 2 o 3, de tal forma que había una gramática expresiva en el baile que eso era tremendo. Y aparte de eso, pues usted veía por allá un baile en el casino, donde había en la orilla de la plaza a lo mejor había un salón, la gente bailando, con la música, con la cuerda, pero la verdadero gentío estaba oyendo el tambor y bailando el tambor en la plaza. Don Isidro, no queremos cansarlo, podríamos estar hablando con usted hasta mañana. Bueno. No, porque no queremos cansarlo mucho más y desde luego estamos seguros que usted seguirá trabajando hasta el final de sus días, que ojalá sea tarde. Una cuestión, el futuro de la tradición
romancera y del tambor y del silbo, obviamente, están garantizados, el futuro está garantizado en La Gomera. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, don Antonio. Mire, el silbo, no sé por qué, el silbo ya se salió de su contexto, de su entorno. El silbo era de La Gomera, y es de La Gomera, pero el silbo era de la montaña. El silbo era de los barrancos y laderas. De la necesidad. El silbo era producto de la necesidad. Ha dejado de ser ese producto de la necesidad. Hoy se ha cambiado a las escuelas, a cuando llega el barco, pues hacer una muestra de silbo. Yo no sé hasta cuándo podrá durar el lenguaje del silbo, pero la manifestación del tambor yo creo que queda tambor para rato todavía, y romance también. No estarán fuera de cobertura como la modernidad de los... No, eso seguro que no. Don Isidro, un placer tremendo el poder mantener esta conversación con usted y esperemos que no sea la última. Muchas gracias a ustedes, señores.